Buenos días, hoy les voy a presentar el tema de la Guerra Fría. Como introducción la seguridad nacional se consideró como una categoría política durante la Guerra Fría, especialmente en Estados Unidos, en las zonas de Estados Unidos. Estados Unidos dio como un concepto del estado de seguridad nacional. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna frente a las amenazas de la revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. La doctrina de seguridad nacional se divide en 4 etapas, las cuales son antecedentes, la gestación, el desarrollo y la declinación. La primera etapa, que son los antecedentes, esta corresponde al militarismo Sudamérica, que más adelante facilitan el desarrollo de la doctrina. La etapa 2 es la gestación. Se caracteriza por el creciente de la influencia política militar de Estados Unidos en América Latina y se ubica entre los inicios de la Guerra Fría de la Revolución Cubana. La etapa 3, que es el desarrollo, está marcada por el nacimiento de movimientos insurgentes en la región y el desarrollo de un militarismo que comienza en dicha revolución y continúa hasta la segunda mitad de los años 70. La etapa 4, que es ya la última, que es la declinación, se inicia con el gobierno del presidente Carter y el cambio en la concepción estratégica estadounidense y se promulga con el ascenso de los gobiernos civiles en la región hasta la finalización de la Guerra Fría. La Guerra Fría surgió de la bipolaridad política e ideológica en que quedó dividido el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial y de la competencia de los bloques mundiales por el control estratégico de las áreas geográficas. El término de la Guerra Fría ha sido atribuido al financiero de Bernard Baruch, estadounidense, y es un consejero presidencial. El 16 de abril de 1947, Baruch dio un discurso en el cual dijo que no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. También el término fue popularizado por el comunista Walter Lippmann con la edición de 1947 de un libro llamado La Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Se le conoce por Guerra Fría al conflicto indirecto que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX. Se caracterizó por el intento de cambios de las superpotencias de extender sus modelos ideológicos, económicos y sociales en las zonas de influencia a través de llamados países de satélites, evitando también siempre el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y la Unión
Soviética. También intentaban una situación de tensión y equilibrio de poderes muy delicados. De hecho, el enfrentamiento de la Guerra Fría no solo fue en dos potencias, sino en los dos bloques de los países liderados por una de las potencias. También existen tres tipos de mundo, el cual se les denomina. El primer mundo es liderado por Estados Unidos. Se caracteriza por tener un sistema de capitalismo y se promueve la inversión privada al mismo tiempo que existe cierta inversión pública. También es una sociedad de consumo estable como capitalismo. Este sistema es un sistema político de la democracia parlamentaria. En este primer mundo se encuentran los países de Europa y Japón. El segundo mundo es liderado por la Unión Soviética. Se caracteriza por un sistema económico socialista que impide o limita una cierta inversión privada. La capacidad de consumo es escasa, pero existe menor diferencia entre los sectores más ricos y los más pobres. También en ese segundo mundo se encuentra China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. La excepción suele ser la clase política. Y el tercer mundo, para terminar, esta expresión es asociada a países con un desarrollo económico limitado. Nació durante la Guerra Fría para referirse a los países no alineados ni con el capitalismo suficiente. Durante la Guerra Fría, estos países fueron los que sufrieron más las guerras periféricas. Fueron dominados por dictaduras sostenibles e incluso fueron dominados por el gobierno soviético. Este también es caracterizado por eventos locales que continuaron después de la Guerra Fría. Estos también incluso crearon economías dependientes de las potencias de cada uno. Este fue dominado por el gobierno soviético o estadounidense. La guerra de Corea fue una de las aplicaciones más evidentes de la teoría de la contención. Se produjo el estallido de la guerra de Corea. Eso quiere decir que de acuerdo a una de las tácticas que tenía de la Guerra Fría, se basaban en la lucha de ambos bloques a través de las guerras, en donde los ejércitos soviéticos y estadounidenses nunca se enfrentarían directamente. Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en las defensas del Corea del Sur. Habían también sido invadidos por los comunistas del Corea del Norte. Este despliegue militar había sido aprobado por las Naciones Unidas, ya que la Unión Soviética no podía ejercer su derecho. Al estar boicoteando con la ONU por su negatividad, aceptar que el gobierno representativo del Estado chino era la China comunista, en vez de derrotar el gobierno por occidente de Taiwán. También la guerra de Corea fue apoyada por la República Popular de China, la Unión Soviética, los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Asimismo, sabemos que hubo 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte
fue hallada muerta. Se le conoce como la guerra más sangrienta de la historia. El conflicto de Israel y Palestina fueron judíos que habían sido expulsados de su patria en el siglo I después de Cristo. Estos se encontraban repartidos por el mundo, diversos. Desde el siglo XIX comenzaron a expresar el anhelo de crear un estado, propio de la Palestina, que era el lugar que históricamente establece, que ha permanecido hasta ellos, definitivamente pertenecía para ellos. Y en 1917 Inglaterra, que tenía el protectorado sobre la región de Palestina, se comprometió al establecimiento de un hogar judío en ella. Después de la Segunda Guerra Mundial y de los asesinatos cometidos por el nazismo contra el pueblo judío, también había un ambiente propio para la creación del Estado de Israel. En 1947 las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío. El árabe se conocía como los palestinos y a los judíos se conocía como el Estado de Israel. Estos árabes rechazaron el plan de la ONU, que se habían comprometido a respetar los derechos. El 15 de mayo de 1948, la retirada de los tropos británicos, se proclamó el Estado de Israel, los judíos, y los palestinos, de que son los árabes residentes en las nuevas territorios jurídicos, no deseaban retirarse de sus propios hogares. A eso me refiero, a que no querían abandonar sus hogares, con lo que enfrentaban entre los judíos y árabes. Siguen hasta el día de hoy los conflictos entre los judíos y los árabes. Incluso en mayo de 1948, los judíos se enfrentaron a sus vecinos árabes y echaron a miles de palestinos del territorio. Reclamaron la independencia y proclamación del Estado de Israel en el centro del territorio palestino. La creación del Estado de Israel fue patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas. También los ejércitos árabes estaban de acuerdo con Egipto, Siria, Irak, Líbano y Jordania. De hecho, también atacaron el territorio y empezaron las guerras entre ellos. Y de hecho también dejaron 60,000 muertes por todo el estado. También hubo este problema presente y pues hasta ahorita se le conoce como el día que ocurren hechos de sangre entre árabes. La Revolución Cubana. Esta es una dificultad económica generada por el central estadounidense desde 1906, tanto en las finanzas, la agricultura y la industria de Cuba. Esto generaba un ambiente de crisis que no tenía fin. También el gobierno estaba aliado con Estados Unidos, que prometía reformas para mejorar la calidad del pueblo y de la vida cubana. Estas reformas nunca se cristalizaron, por lo que esta situación de inconformidad seguía creciendo en la isla. El 10 de marzo de 1952, un militar de nombre
Fulgencio Batista y Saldívar, que ya había ocupado el poder hasta 2 ocasiones en años anteriores, llevó a cabo un golpe de estado, construyendo un régimen militar dictatorial. Se mantendría en el poder hasta 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, que encabezó por Fidel Castro Ruz junto con el argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros aliados. En el 3 de enero de 1961, en una de las últimas medidas de su gobierno, antes de entregárselo a John Kennedy, el presidente Dwight Eisenhower corta las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Cuba. Hubo un enfrentamiento abierto que era inminente y se mantenía hasta nuestro país. También fue uno de los motivos de esa ruptura, era que la revolución cubana adoptaba la forma de la revolución comunista, afectándose de manera absoluta y los intereses de los empresarios estadounidenses al ser nacionadas sus propiedades. Bueno, también Estados Unidos responde con el comercial, con los estados comerciales que hasta nuestros días, y luego con el enfrentamiento, hubo un enfrentamiento militar promocionando y apoyando hacia un grupo de exiliados para invadir la isla, con el fin de derribar el régimen comunista de Fidel Castro. Este hecho ocurrió el 17 de abril de 1960, que se le conoce como el desembarco de la Bahía de los Cochinos, la cual organizaba la CIA desde Nicaragua y que resultó un completo fracaso para ellos. El Vietnam empezó a raíz de una derrota con la batalla de Dien Bien Phu, llevaba a cabo en 1954, cuando los franceses decidieron celebrar negociaciones de paz en Ginebra. Ahí se prescribió que Vietnam se dividiría en 2 zonas militares, o sea, una que es al norte del paralelo y se mantendría con las fuerzas comunistas, y desde septiembre de 1945 habían establecido en dicha área la República Democrática de Vietnam. En el sur quedaron estaciones las fuerzas francesas y el vietnamitas anticomunistas encabezados por Diem, que en 1949 había creado con la vendida de París de la República Vietnam. Eso también sabía que sabía proceder a la realización de las elecciones en el país para reunificarlo y definir la tendencia política de un nuevo gobierno. Diem se negó a cumplir esta condición, alegando que el país corría un riesgo bajo el totalitarismo comunista. También se limitó a ordenar la celebración de un referendo en el sur, mediante el cual fue confirmado como un presidente. También formó parte del materialización de la división de Vietnam en 2 estados antógicos entre sí. Incluso también fue un principio que parecía que el gobierno podría garantizar la supervivencia del Estado,
pero muy pronto el régimen de Diem comenzó a ser acosado por los guerrilleras comunistas del Vietcong. Eso también era una verdad, que era en el sur del estado pésimamente administrado por un incompetente y un corrupto gobierno militar. Esa persona era incapaz de enfrentar los grandes problemas que aquejaban a la población. También se estaba derrotando gravemente a favor de los comunistas. También se decía que fue cuando hizo su aparición en Estados Unidos para impedir la derrota definitivamente del gobierno de Diem y evitar que se propagara el comunismo por todo el sureste asiático. En 1961, Estados Unidos envió apoyo militar y logístico masivo a Vietnam del Sur, mientras que el norte era apoyado por la Unión Soviética. Vietnam se escribió una de las más sangrientas y vergonzosas páginas de la Guerra Fría. Casi una de las décadas, la guerra entre Vietcong y el ejército de Estados Unidos devastó el país y también arrojaban más bombas que las que usaban en total durante la Segunda Guerra Mundial. También se decía que fue sobre todo durante el periodo de 1965 a 1968, cuando el ejército de Estados Unidos se ensayó más sobre Vietnam y su pueblo, o sea, les querían hacer más daño, y por eso él tenía que buscar ayuda para que pues no fuera derrotado, y Estados Unidos pues lo tuvo que ayudar